Hola, hoy vamos a ver cómo hacer una instalación desatendida de Windows Server 2008. Tengo una máquina virtual preparada con las credenciales suficientes y todo ya instalado para la realización de estos pasos. Lo que vamos a necesitar para hacer una instalación desatendida, en este caso, es tener instalados el Windows Automation Installation Kit o WIKE, y una vez que esté instalado lo podemos lanzar. ¿Desde dónde? Desde menú de inicio, Microsoft AIC y administrador de imágenes del sistema de Windows. Lo abrimos y vamos a echarle un vistazo. Aparte del WIKE, lo que vamos a necesitar para la realización de esta instalación desatendida es una imagen del sistema que queremos automatizar o desatender y el Windows Installation y el Windows Wake. Bien, en esta práctica lo que he hecho es cargar una imagen que he copiado previamente al directorio todo el contenido de esta carpeta, todos estos ficheros, los he copiado a una carpeta local, que en este caso se llama W2K8, donde tengo lo mismo. Y he creado también otra carpeta donde voy a ir depositando los catálogos de mi imagen y los ficheros de respuesta que vamos a crear. La idea es que para todo el proceso interactivo vamos a crear un fichero que va a responder a las preguntas que interactivamente nos van haciendo durante una instalación normal. Bueno, pues para ello abrimos el WIKE y le damos a seleccionar imagen de Windows. A la hora de seleccionar la imagen de Windows, voy a elegir la carpeta donde he guardado todo y en Sources buscamos un archivo que se llame install.win. Le damos a abrir, seleccionamos la versión, que en mi caso será la server estándar, que queremos automatizar y nos dice que si queremos crear un catálogo, le vamos a decir que sí. Este proceso puede tardar un poquito, unos cuantos minutos, y cuando el catálogo esté creado, nos aparecerá aquí en la imagen los componentes que tiene esta imagen y los paquetes que podemos instalar. Bueno, después de crear el catálogo, tendremos que crear un nuevo archivo de respuesta y añadirle los componentes que necesitamos. En concreto, los componentes que vamos a necesitar son los que aquí aparecen. Y van a ir pasando por las distintas fases de instalación y en cada fase se van realizando una serie de acciones. Ya bien sea crear particiones, agregar usuarios o indicar dónde se van a instalar las cosas, como los paquetes de idioma. Como veis, esto va a tardar un poquito. Cuando vuelva y cuando ya esté creado el catálogo, continuaré con la grabación. Bueno, pues ya tenemos el catálogo y ahora lo que tendríamos que hacer es crear un nuevo fichero de respuesta. Le daríamos archivo, nuevo archivo de respuesta y bueno, nos dice que si deseamos guardar la configuración de un archivo de respuesta anterior que tenía abierto. Le digo que no, lo creamos y ahora vamos a tener que ir agregando los componentes que hemos ido viendo antes, ¿vale? Que son los que tenéis ahora mismo en pantalla. Como veis, tenemos que agregar varios componentes y luego después de agregarlos tendremos que aplicarle los valores correspondientes. Entonces me voy a poner con ello, voy a ir agregando los componentes que están aquí abajo que tenemos que añadir al fichero de respuestas y aunque muchos, como veis, forman parte del mismo paquete, yo voy a ir agregándolos uno a uno. En concreto vamos a buscar el AMD64 Microsoft Setup Neutral, ¿vale? AMD64 que son todos, Microsoft Setup Neutral. Como veis, todos los componentes tienen un número asociado. Este es el número asociado de la imagen ISO que hemos usado. Si desplegamos el árbol, aquí podemos ver todos los subcomponentes que tiene el componente en concreto. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es ir agregando distintas.
partes de este componente, en concreto la de Disk Configuration, la vamos a agregar. Botón derecho, agregar en concreto al ciclo 1P. ¿Vale? Hay distintos ciclos durante la fase de instalación, en algunos nos permiten seleccionar dónde lo vamos a meter. ¿Vale? Ahora ya he elegido el paquete neutral, vamos con por ejemplo, el Microsoft Windows International Core WinP. Microsoft Windows International, me voy a la I, International Core WinP. Bueno, pues aquí tendré que añadirlo también, botón derecho, agregar. Como veis se van agregando a mi fichero de respuestas. Después del International vamos con el Microsoft Windows Shell Setup, que estará un poquito más abajo, Shell Setup Neutral, y aquí, de entre todo lo que hay, tenemos que elegir el Setup OOB. Setup OOB, agregar en este caso, como veis, de las opciones que me dejan, solo tengo la de al ciclo 7. Lo he añadido, aparece, y ahora me voy al Microsoft Deployment Neutral. Pues me voy a la de Microsoft Windows Deployment Neutral, y en concreto de aquí lo que me piden es el Reshield. El Reshield. En concreto, si os habéis fijado en la tabla anterior, cuando tengo dudas consultaré mi tabla y me dice que el Windows Deployment Reshield tiene que ir en la fase OO System. OOB System, perdón. Pues nada, voy a mi fase OOB System y lo relleno. Bien, una vez que las tenemos agregadas, las partes a nuestro a nuestro archivo de respuesta hay que ir configurándolo. Los valores para configurar son los que tenéis en esta tabla. Como veis, dentro de cada parte vamos a tener que configurar estos valores. Bueno, pues voy a ello. Para configurarlos, me voy, por ejemplo, al Windows International Core en WinP, lo expando y me dice que dentro del International WinP Neutral tenemos que configurar en concreto en la raíz, que sería esta, el idioma input locale es -es. La imagen que he sacado tiene una pequeña errata, son guiones medios, no guiones bajos, como podéis ver. Y bueno, pues voy a ir completando todos y cada uno de ellos. Yo os recomiendo que uséis la opción copiar-pegar, porque así no nos confundiremos. Lo repaso, me dicen que tengo que usar input locale, system locale, UI language and user local. Los tengo configurados. Muy bien, eso en la raíz. Si seguimos mirando la tabla, dentro de International Core WinPE tenemos el Setup UI Language. Y aquí tendremos que configurar lo mismo de antes. Es. Y Will Show User Interface solo en On Error. Muy bien, esta parte la tendríamos configurada. Hay otras partes que requieren una configuración un poco más intensiva, como puede ser, por ejemplo, la de los discos. Aquí ahora mismo tengo, como veis, algunas cosas que tengo que configurar, pero no me sale lo que aparecía en la tabla. Entonces tendré que darle a Disk Configuration, botón derecho, insertar nuevo disco. Acabamos de insertar un nuevo disco y tenemos dos partes, que serían la que antes tendríamos que haber agregado, el Create Partitions y el Modify Partitions. Bueno, pues en esta parte vamos a tener que configurar, ¿vale? En Disk Configuration no tenemos que agregar nada. En la parte de Disks tendremos que configurar el identificador de nuestro disco y algunas opciones más. Muy bien. En la parte de Creation Partitions
tendremos que hacer lo mismo de antes. No tenemos ningún valor para configurar, tendremos que insertar una nueva creación de particiones. Y lo rellenamos con los valores de la tabla, que en este caso van a ser los siguientes. Extended true, order 1 y tipo, en el desplegable seleccionaremos primario. Bien, vamos a echar un repaso. True, order, etc. En Modify Partitions tendremos que hacer algo similar. Tendremos que añadir uno nuevo con el botón derecho y rellenar los datos de la tabla. En este caso, esto va a ser un true, el action. Extended no nos dice nada. En format elegiremos NTFS. En label elegiremos, por ejemplo, Windows. Esto es un string, es decir, lo podemos configurar como nosotros queramos. La letra de la partición se va a llamar C. El orden va a ser 1 y el partition ID va a ser 1. Bien. Esto es dentro de esta partición, por eso le hemos puesto el orden y aquí el orden. ¿Vale? Muy bien. Lo siguiente que tendremos que hacer es dentro de Windows Setup, Image Install. Que no sé si es un componente que se me ha olvidado de añadir. O no. Bueno, tenemos la parte de Disconfiguration. Pues me voy al componente que me falta. En este caso, ya no está en Deployment, sino en Shell Setup. ¿Vale? Perdón, Shell Setup no, Windows Setup. Y aparte del Disconfiguration tendremos que añadir el componente Install. Bien, habrá que repasar esto tantas veces como haga falta, por si hemos metido la pata y hay que hacer algún cambio. Bueno, aquí como veis tenemos la parte de OSIMage y solo nos va a hacer falta configurar la parte de Install To. En Install To vamos a tener que indicar el disco y la partición, tal cual aparecía en la tabla de referencia que os he enseñado antes. Bueno, como me siguen faltando componentes, los voy a ir agregando. Esto lo podríamos haber hecho desde el principio. En User Data vamos a elegir EULA True. Bien, y en Product Key podríamos meter nuestra clave de producto. Muy bien, sigo con International Core, ya he hecho lo del input locale, lo del language setup también lo hemos hecho, y vamos a la parte de setup OOB, que sería esta. En setup OOB vamos a tener que elegir Protect Your PC con el valor de 1 y Network Location Work. Estamos configurando cómo va a ser la red de nuestro sistema. Y en Reseal vamos a tener que configurar Force Shutdown to False y Mode OOB. Bueno, si hemos puesto bien todos los valores, ahora lo que tendremos que hacer, no os asustéis si da algún error, es validar nuestro fichero de respuestas, donde nos indicará dónde hay errores o dónde nos ha guardado algo. No importa en este caso porque son factores que no vamos a usar y ahora lo que tendremos que hacer, una vez tenemos agregado los componentes y configurados los ficheros, es lo siguiente, que es
guardar nuestro fichero de respuestas. Vamos a darle a guardar como. Yo lo voy a guardar, en este caso, en C, donde tengo los ficheros de autorrespuesta. Y muy importante es el nombre del fichero que vamos a guardar, ¿vale? Que yo en este caso lo voy a llamar autounattended-video. Aún no importa mucho el nombre porque aún tendremos que asociar este fichero de respuestas a la ISO que vamos a usar con él. Entonces, para ello me voy a mi sistema de archivos, me voy donde he guardado mi fichero de respuestas, lo voy a copiar y lo voy a llevar a la carpeta donde he dejado la imagen anteriormente, que es donde he abierto el fichero .wim para crear el catálogo. La voy a pegar aquí y es importante que cuando grabemos esto se quede el fichero autounattended.xml con ese nombre. Bueno, autounattended.xml, lo dejamos así. Y ahora tenemos la ISO con el fichero de respuestas no asociado porque aún esto no es una ISO, estos son solo ficheros. Para crear la ISO nos vamos a ir a todos los programas, Microsoft Windows AIK, línea de comandos de herramientas de implementación. Vamos a hacer botón derecho para asegurarnos que la ejecutamos con permisos administrativos de administrador. Muy bien. Una vez aquí, lo que vamos a hacer es ejecutar el comando oscdim con las opciones "-n", "-m" y "-b". Le vamos a indicar la ruta donde copiar los ficheros para crear el arranque, que en este caso están en c:/w2k8 /boot /etfsboot.com. Vamos a indicar dónde está la ruta a los ficheros que queremos compilar como una ISO, w2k8. Y después vamos a indicar dónde queremos que nos deje la ISO. En mi caso, yo me he creado una carpeta, es importante que la creéis previamente, que se llama wk8 desatendido. Bueno, pues, perdón, ahí va. c:/w2k8 desatendido /, y el nombre de la ISO que vamos a usar, w2k8 video.iso. Cuando le damos al Enter, nos dice que no tenemos suficiente espacio en disco porque lo tengo agotado. Bueno, voy a borrar una de las imágenes que he creado anteriormente. Por ejemplo, unas de estas. Voy a borrar todas porque las tengo guardadas, he hecho un backup. Sería importante hacerlo. Y ahora que ya tengo espacio, vuelvo a ejecutarlo. Este proceso tardará un ratito y cuando termine veremos que tenemos nuestra imagen asociada a nuestro fichero de respuestas para poder instalar nuevos sistemas sin que tengamos que estar presentes. En este caso, como nuestra imagen tiene la posibilidad de instalar distintos sistemas, al principio nos preguntará qué sistema queremos instalar y solo nos preguntará eso y a partir de ahí se instalará solo. Entonces voy a dejar terminando que se copie o que se cree el fichero y después vuelvo con el vídeo para que veáis que esto comienza solo. Bueno, pues ya tenemos nuestra ISO creada, aquí la tenemos, pesa un poquito y bueno, lo que voy a hacer es pasarla a la máquina real para que veáis que creando una máquina virtual no tenemos problema. Esto, como pesa un poquito, me va a llevar un poco de tiempo, voy a cortar el vídeo otra vez y ahora mismo os lo enseño. Bien, ya tenemos en un medio extraíble, por ejemplo, la ISO que teníamos dentro de la máquina virtual y vamos a crear una máquina nueva para comprobar que la hemos creado bien. En este caso voy a poner un nombre descriptivo, w2k8 desatendido. Le voy a dar un poquito más de RAM para que vaya un poco más suelta. Le vamos a dar a crear.
Nos pide que creemos el disco duro, perfecto. Lo creamos. Ahora lo que tenemos que hacer es añadirle, en este caso lo estoy haciendo con VirtualBox, el proceso sería similar en VMware con las diferencias que lo salvan. Y tendría que seleccionar la ISO que acabo de guardar dentro de mi máquina real, en este caso W2KVidio. Bien, le damos a OK y vamos a iniciar la máquina. A priori no nos debería hacer tantas preguntas como nos hacía antes. Además, este proceso, es una versión inicial, podríamos crear nuevos usuarios, incluso crear máquinas que ya estén unidas a un dominio, poniendo un nombre concreto de máquina, etcétera. Este proceso simplifica mucho la labor de los administradores, porque incluso podríamos crear las máquinas con los usuarios ya creados. Esto es lo que os decía antes, que como esta imagen contiene distintas versiones, nos pregunta cuál queremos y a partir de aquí empieza a instalarse sola. Vale, como veis no nos pregunta nada, ni particionado, ni nada de lo que hemos configurado. A priori, cuando esto termine, nos preguntará por configurar una contraseña para el usuario estándar de un 2008, que es el administrador. Y hasta aquí habríamos llegado con estos ejercicios. Pues nada, yo voy a cortar la conexión y pues si tenéis dudas podéis preguntarme. Un saludo.